¿Qué tal amigos de Humesit Radio? Te saluda Lynn Victoria. Estamos en tu programa Cátedra, una nueva semana con un contenido muy interesante. Hoy vamos a tocar la seguridad social en Panamá. Me acompaña el coordinador Ogami Rivera y el licenciado Guillermo García. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas a todos. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación. Saludos. ¿Qué tal, Lynn? Bastante bien, gracias a Dios. Acá aprovechando que ya han abierto en algo las medidas de restricción que teníamos anteriormente para conseguir algunas cositas que no habíamos podido conseguir, Lynn, aprovechando. Pero Claro tampoco que sí. desmedidamente, porque resulta que la gente se ha tomado en serio el tema de la libertad y bueno, ojalá no haya consecuencias perjudiciales. Pero bueno, hoy nos acompaña nuevamente el doctor Guillermo García. Ya lo hemos tenido recientemente, así que no creo que sea necesario. Hoy nos vamos sin conociendo al invitado, porque ya el profe Es de la casa. en los últimos periodos de conferencia, radio y demás, ha tenido como entre 4 o 5 participaciones en menos de un mes. Así que lo positivo de la pandemia es que don Guillermo nos ha acompañado acá en Humesit al 100%. Así que vamos de una vez con el programa, entrando un poquito en materia. Como bien señalaste, el día de hoy el eje central versa sobre lo que es la seguridad social en Panamá, lo que muchos escuchamos pero pocos realmente conocemos. Cuál es el verdadero contexto, cuál es el propósito, cuál es la función, el marco legal, hasta dónde se extiende, porque muchas veces lo vemos únicamente como un tema hospitalario y resulta que involucra muchísimo más. Y bueno, nos acompaña el doctor Guillermo, como he mencionado, que es un experto en el área, bueno, en muchas áreas, don Guillermo, pero en específico sobre este tema en particular. Y arrancamos con la primera pregunta, un poquito, digamos, como una antesala antes de entrar de lleno con lo del seguro social, porque en el programa anterior estuvimos hablando de derecho laboral en tiempo de pandemia. Nada más, profe, como lo tuvimos reciente, lo tenemos ahora de nuevo. ¿Ha existido algo diferente, alguna novedad con respecto a los temas de los decretos y las pandemias, algo que considera importante que se pueda abordar, doctor Guillermo? Cuéntenos. Bueno, de hecho, lo único que ha existido nuevo desde la óptica del derecho laboral ha sido la emisión del decreto ejecutivo 96 del 2020, el cual de alguna manera hace dos cosas. Una, permite a los empleadores que levanten la suspensión de los términos del contrato de trabajo de manera parcial. Es decir, si hay una empresa en donde se suspendieron 100 contratos de trabajo, se le permite al empleador discrecionalmente levantar la suspensión, por ejemplo, a 50. Esa es una. Y dos, que se permite que se negocie con los sindicatos y en el caso de que no haya sindicatos, directamente con los trabajadores, la reducción de la jornada laboral. Esos son los dos eventos que se incorporan dentro de ese decreto, que es lo que de alguna manera es nuevo desde la última vez que tuvimos en este programa. Perfecto, profesor, para estar actualizado, tener al público ahí. Claro. Y de verdad que el tema laboral dará mucho que hablar en lo que viene a futuro post-COVID, aunque todo el mundo dice que el post-COVID es entre comillas porque nos tocará convivir en cierta medida con esta situación. Pero ya entrando un poquito con el tema del seguro social, de repente un enfoque amplio de lo que es la caja del seguro social, si nos podría apoyar, profe, en qué consiste, cuáles son las funciones de esta entidad. Bueno, lo primero que tengo que indicar es que efectivamente existe una relación muy íntima entre la Caja del Seguro Social y el derecho de trabajo, porque de hecho los recursos de la Caja del Seguro Social provienen no solamente del gobierno central a través del Estado, sino que también provienen directamente de los trabajadores y de los empleadores. Es decir, hay una relación íntima del Seguro Social. De hecho, uno de los mayores problemas de la Caja del Seguro Social en este momento es que, producto de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo, la Caja del Seguro Social dejó de recibir ingresos. ¿Por qué? Porque evidentemente ante la suspensión usted no tenía que pagar cuota de seguro social y el empleador tampoco la tenía que pagar, y esos dineros que van dirigidos a la Caja del Seguro Social, la Caja del Seguro Social dejó entonces de percibirlo. Eso es lo que ha de alguna manera acelerado la crisis económica de la Caja del Seguro Social, que de hecho debo plantearlo, no es que esa medida de suspensión de los efectos del contrato de trabajo genera la crisis de la Caja del Seguro Social, era una crisis existente, pero que de alguna manera, repito, se aceleró en cuanto al conocimiento público como consecuencia de este hecho. Miren, la Caja del Seguro Social es de los años 40.
Sin embargo, la misma fue sujeta a una modificación a través de la Ley 51, si no me equivoco, del 27 de diciembre del año 2005, que es fundamentalmente la legislación que hoy nos regula en materia de seguridad social. Yo quiero, antes de entrar a ahondar en la ley y verificar temas puntuales de la ley, partir de una premisa necesaria. La Caja del Seguro Social, si bien es cierto, atiende a las personas que están cotizando, es decir, en principio, si usted no está trabajando, usted no cotiza y por lo tanto no requiere atención o no puede solicitar atención de parte de la Caja del Seguro Social. No es menos cierto que viene a llenar un vacío en cuanto a la seguridad se refiere. ¿Por qué? Porque el que no está asegurado, por ejemplo, va a el Santo Tomás, por decirle, un hospital, o va a una clínica privada, pero la Caja del Seguro Social es la que de alguna manera tiene la carga en cuanto a la sanidad pública, porque de hecho es el que tiene la responsabilidad que en principio tiene el Estado, porque la Constitución política establece la obligación de salud la tiene el Estado en principio. Sin embargo, el Estado no brinda esa salud de manera adecuada y la Caja del Seguro Social coayuda al Estado, al gobierno central en eso. Y esto es importante conocerlo de plano porque hay quienes están señalando aquí que la solución al problema de la Caja de Seguro Social tiene que pasar por las manos de los que reciben el beneficio, es decir, los asegurados, y que los que no están asegurados no tienen por qué intervenir o de alguna manera dirigir recursos a esa institución. Eso no es cierto y lo voy a explicar más adelante. Lo cierto es que existe un debate, Ogami y Lynn, en el sentido de definir si existe o no crisis económica. Debo partir señalando que yo no estoy inventando el agua caliente, la crisis existe. Existe una crisis financiera y debemos señalar que la crisis no es en la Caja del Seguro Social como se ha planteado de manera errónea, es solamente en un programa de la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social tiene diferentes programas, por ejemplo, el programa de prestaciones médicas, de maternidad, etcétera, pero el programa en el cual existe la crisis financiera, la crisis económica, es en el programa de invalidez, vejez y muerte. Ese es el programa en donde hay una crisis económica y yo voy a tratar de ser lo más didáctico posible para que entendamos. Bueno, allá lo voy a explicar, pero precisamente en esa parte, para estar un poquito más claro en el punto, se refiere que lo que está en riesgo son nuestras futuras pensiones y jubilaciones, más no el servicio médico que brinda la Caja. Estás en todo lo correcto. El servicio, de hecho, en el programa de prestaciones médicas hay un superávit, hay dinero que sobra producto de excedentes. Es decir, ese no es el problema. La seguridad que tienen que tener todos los panameños cotizantes de que van a seguir recibiendo sus prestaciones médicas, deben tenerlas 100%, porque repito, hay un superávit, hay dinero que sobra y que está siendo utilizado para un ahorro que lo vamos a ver más adelante. O sea, el único problema que tenemos ahora mismo, como tú de manera acertada apunta, es el riesgo que de alguna manera, entre comillas, tienen las personas en cuanto a sus jubilaciones y sus pensiones a futuro. Vale, no en tanto o los otros programas de maternidad. Las mujeres embarazadas tienen que tener la tranquilidad que a usted le van a dar el pago de su licencia porque eso no está en riesgo. Dicho eso, entonces, tenemos que partir señalando, repito, voy a tratar de ser lo más lento y didáctico posible para que entendamos el problema y de alguna manera entendamos las posibles soluciones, porque la solución no es una diversa cantidad de soluciones que es la que debemos nosotros apuntar a de alguna manera buscar. Miren, lo primero que tengo que indicar es que en el año 2005, cuando se crea la Ley 51, se dice acá, es que el programa de invalidez, vejez y muerte tiene problemas financieros que no van a permitir que en el futuro se paguen las pensiones. Es decir, el mismo discurso que tenemos hoy lo tuvimos en el año 2005. Entonces, en el año 2005 se llegó a la siguiente conclusión de respuestas al programa. Y de hecho dice, esto va a resolver el problema a futuro. ¿Y qué es lo que se hizo? En el 2005, antes de la ley 51, solamente el sistema de pensiones, es decir, el programa de invalidez, vejez y muerte, solamente tenía un sistema de cotizaciones. Es decir, Ogami Rivera cotizaba a un sistema que se llama sistema solidario, que llaman sistema solidario. En realidad se llama sistema de beneficio definido. Y ese sistema de beneficios definido, repito, que se conoce como solidario, significaba lo siguiente. Ogami cotizaba, pero no cotizaba para Ogami Rivera, cotizaba para un sistema. Y ese sistema iba dirigido a que lo que cotizaba Ogami Rivera era para pagar las pensiones y las jubilaciones de los que ya estaban pensionados y jubilados. Es decir, Ogami Rivera aportaba a las generaciones que venían detrás de él. ¿Vale? ¿Y quién le pagaba entonces la pensión o la jubilación a Ogami Rivera? No Ogami Rivera, porque él ya estaba retirado. Eran los que venían después de él.
sus hijos y sus nietos, la cotización iba a servir para pagar la pensión de Ogami Rivera. Por eso es que se le llama un sistema solidario, porque lo que aportaba el cotizante de hoy servía para pagar las pensiones del que venía atrás. Y el que viene adelante paga las pensiones del de hoy, ¿vale? Ese es el sistema solidario. Ese sistema se dijo en ese momento que de alguna manera era insostenible en el tiempo, y de hecho así es, porque tenemos que, en honor a la verdad, decirlo, porque evidentemente por más que tú cotices jamás vas a poder pagar las pensiones, y de hecho surge otro problema adicional, es que la expectativa de vida aumenta. Es decir, antes la expectativa de vida era hasta los 50, 52 años, ahora la expectativa de vida es mucho más larga. Entonces quiere decir que el pensionado del jubilado, al vivir más, va a sacar más dinero de la caja del Seguro Social. Creo que estamos claros. ¿Me siguen todos? Claro que pues quiero sí. Quiero ser lo más didáctico posible. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, se ideó en el año 2005, es que el sistema solidario no sirve. Vamos a crear otro sistema que garantice la sostenibilidad en el tiempo de la institución. Entonces, algunos se quejaron, el profesor Juan Jovane dice, no, eso no puede ser, porque no podemos romper la solidaridad, y otros sectores más del lado de izquierda o derecha, un poquito más conservadores. Pero, sin embargo, otros sectores decían no, lo que pasa es que tenemos que tener otro sistema, y a partir de allí se crea a través de la ley 51 del 2005 dos subsistemas de cotización, y es aquí donde tenemos que prestar atención. Se mantiene el sistema de beneficios definido llamado sistema de solidaridad, se mantiene como un subsistema, es decir, todos los que cotizaron antes del 2007 están en ese sistema solidario, ¿ok? Y los que cotizaron o los que entraron a cotización después del 31 de diciembre del año 2007 podían elegir entre incorporarse al sistema solidario o entrar a un sistema nuevo que se llama un sistema mixto o de ahorro definido, en donde ya Ogami Rivera, en este sistema nuevo, va a cotizar a favor ¿de quién? De Ogami Rivera, ya no a favor del sistema solidario, ¿ok? Entonces, ese escenario, ¿qué es lo que nos dice? Que ahora en la caja del Seguro Social hay dos subsistemas. Uno, el de beneficios definidos, que es todos los que entraron a laborar antes del 31 de diciembre del año 2007, y otro sistema, que es el de ahorro individual, que es para los que ingresaron al sistema después. ¿Ok? Lo que tengo que decirte es que ninguno de los que está en el sistema mixto o sistema de ahorro individual se ha pensionado todavía. Es decir, solamente están los de beneficios definidos. ¿Cuál es el problema ahora? Si entendieron esto, vamos a entender fácilmente lo otro. ¿Cuál es el problema? El problema es que los dos sistemas se depositan en lugares diferentes. Es decir, aquí está la alcancía A, que son todos los que ingresan al sistema solidario o de beneficio definido, y acá están el sistema B. Los del B no tienen problema. Los del B son los que están cotizando para ellos mismos. Ellos no tienen problema, porque de hecho todavía ellos no se van a pensionar y jubilar. Ellos no tienen problema. ¿Cuáles son los que tienen problema? Los que están en el sistema de beneficio definido, el sistema solidario. ¿Por qué razón? Por una razón sencilla. A medida que pasa el tiempo, hay menos cotizantes en el sistema solidario, porque recuerden que solamente pueden entrar al sistema solidario los que están antes de 2007. Es decir, todos los que comenzaron a laborar después del 31 de diciembre de 2007 no están aportando para el sistema solidario. Y como no están aportando para el sistema solidario en cuanto a quienes aportan, se está achicando. Y como se está achicando, pero está aumentando la cantidad de pensionados y jubilados, es decir, no hay tantos ingresos para pagar a los que vienen. ¿Me siguen? Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Para ya ser un poquito concreto. Algunos dicen es que la solución es que hagamos un solo sistema nuevamente y nos olvidemos los dos sistemas y volvamos al sistema solidario, que eso es lo que tú oyes por ahí decir. Pero es que eso tiene un problema adicional. ¿Cuál es el problema? Otros dicen, usemos la plata o el dinero que tienen los del sistema mixto, es decir, el que está cotizando para sí mismo, y lo utilicemos para este. Es que no se puede, porque el artículo 157 de la Ley Orgánica de la Caja del Seguro Social dice que yo, como Seguro Social, no puedo agarrar el dinero de los que están en el subsistema de ahorro mixto, ahorro particular, y llevarlo al sistema solidario. No puedo, porque está prohibido por ley. Para hacer eso habría que modificar la ley de la Caja del Seguro Social. ¿Me siguen? Entonces, ese es el gran problema que tenemos hoy día.
Pero yo tengo que manifestarle, sin temor a equivocarme, que no existe mayores problemas, por lo siguiente. El artículo, si no me equivoco, 212 de la Ley 51 del 2005 previó esta posibilidad de que el sistema tuviera problemas y creó un fondo o un fideicomiso en donde hay dinero para afrontar estas eventualidades. A partir de este artículo se dice que los distintos gobiernos desde el 2007, 2008 y 2009 tenían que apostar al sistema anualmente 75 millones de dólares. El Estado tenía que aportar al fideicomiso 75 millones de dólares. En el año 2009, 2010 y 2011, cada año tenía que aportar 100 millones de dólares al sistema o al fideicomiso. Y en el año 2012 en adelante tiene que aportar 140 millones de dólares al sistema. ¿Qué quiere decir esto, Gami? Lynn, que en este momento el Banco Nacional tiene un fideicomiso por más de 400 millones de dólares, de 1.400 millones de dólares, perdón, a favor del Seguro Social. Ese dinero se puede usar para pagar las pensiones hasta el año 2021. Pero ¿cuál sería el problema? Tú dirás, entonces, ¿por qué hay problema, Guillermo? Hay problema por lo siguiente. Hay problema porque para poder usar ese fideicomiso de la Caja del Seguro Social, la ley dice que tienen que los actuarios, es decir, un grupo de 3 personas que fue creado para verificar los problemas de la Caja del Seguro Social, recomendar a la Caja del Seguro Social a través de informes financieros la utilización de ese fideicomiso. Te adelanto, hace 2 semanas, a raíz de la crisis, ya la Caja del Seguro Social mandó los estados financieros a la Junta Directiva y solamente tiene que darse un visto bueno de la Junta Directiva para que se utilicen los fondos del fondo fiduciario. Pero eso no va a resolver el problema a largo plazo, sino a mediano. Perdón, disculpa, no te escuché. ¿Que es necesario llegar hasta ese punto? ¿Que la Junta Directiva pruebe? Sí, es necesario llegar a ese punto porque la ley establece que para poder utilizar el fondo fiduciario, que lo tiene el Banco Nacional, la Junta Directiva debe autorizarlo, previa presentación de informe financiero. Repito, y aclaro, hay unos que están diciendo por allí que necesitan estar auditados los estados financieros. La ley no obliga a que estén auditados, pueden ser sin auditar, pero es necesario. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto, Gami? Que no es cierto el criterio que se estaba esgrimiendo que tendría que venderse las reservas de la Caja del Seguro Social. Eso no es cierto. No es necesario, porque existe ese fideicomiso que garantiza la estabilidad de ese sistema a corto y mediano plazo. Repito, eso no soluciona el problema, porque yo voy a decirle más adelante cuál, según mi concepto, soluciona el problema. ¿Vale? Entonces no sé si tienen alguna pregunta para continuar. No, profe, realmente iba en la línea esa que estaba mencionando del fondo fiduciario, como para tener un poquito más claro en qué consiste, si podría explicar en qué consiste ese fondo, profe. Ok, en el año 2005, cuando se da la Ley 51, se previó que evidentemente la cantidad de cotizantes iba a disminuir y la cantidad de beneficiarios iba a aumentar. Me refiero al sistema solidario. O sea, ante esta previsión tenía que, de alguna manera, garantizárseles dinero o inyección a ese programa solidario que se quedaba solo. Entonces, dentro de los mecanismos, porque hay 2 mecanismos. El primer mecanismo es que los que están en el sistema de ahorro personal, al sistema mixto, por ejemplo, Ogami, que entró en el año 2009, Ogami gana $1,000. ¿Qué es lo que dice este sistema? Que los primeros $500, la cotización de Ogami va al sistema solidario y lo demás va al sistema de cuentas individuales. Ese fue el primer mecanismo para ayudar al sistema solidario que no se quedara solo económicamente hablando. Y el segundo mecanismo es que se pensó en ese momento, acá lo que pasa es que el gobierno tiene que entrar a ayudar a la Caja del Seguro Social. Y entonces, ¿cuál es el aporte que ha hecho el gobierno? En teoría, porque tendríamos que ver si existe, en teoría porque dicen que sí existe, es que el gobierno a partir del año 2007 se obligó a que los 3 primeros años, cada año iba a aportar 75 millones de dólares al fondo fiduciario que iba a manejar el Banco Nacional. Los siguientes 3 años iba a aportar 100 millones de dólares por año y a partir del 7º año iba a aportar 140 millones de dólares por año. Esto nos lleva a la conclusión que de ese ahorro desde el año 2007 a la fecha significa que debe tenerse en la caja del Seguro Social, a disposición de ella, en el Banco Nacional, más de 1.400 millones de dólares. Esa es la conclusión y por eso se llega a eso. Hablaba de sistema mixto y sistema solidario.
¿Hay uno mejor que el otro o cómo lo ve usted desde su perspectiva, profe? Yo te diría que ninguno de los dos sirve. En cuanto al sostenimiento en el tiempo, ninguno de los dos puede servir por una razón sencilla, Ogami. Vamos a hacer un cálculo matemático para que todos lo entendamos. El sistema solidario solo no sirve si no se complementa con otras medidas que voy a hablar más adelante. Pero el sistema mixto tampoco se puede sostener. De hecho, en Chile fracasó ese sistema mixto de ahorro personal porque es insostenible en el tiempo. Y por una razón sencilla. ¿Qué significa ese sistema mixto, Ogami? Significa que, por ejemplo, tú comenzaste en el 2010 a aportar cuotas, demoraste 30 años trabajando y en esos 30 años trabajando aportaste a tu ahorro personal $50,000. Vamos a pensar que $50,000, pero resulta que cuando tú te pensionaste por vejez, tu expectativa de vida son 20 años. Este sistema significa que esos $50,000 te tienen que alcanzarte a ti durante los 20 años. Y si tú lo divides, no te da la cuenta por ningún lado porque quedaría ganando $200 al mes. Entonces ese sistema es insostenible en el tiempo, igual que el solidario. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros tratar de buscar como solución al problema? Que el problema ya existe, es un problema real y no está inventado. Las soluciones son diversas. La primera es probablemente volver al sistema solidario o por lo menos volver a un solo sistema de cotización en la Caja del Seguro Social y no dos. Ese es lo primero. Lo segundo, tratar de aumentar la cantidad de cotizantes, porque en la medida que se aumenten los cotizantes, aumentan los ingresos a la Caja del Seguro Social. Y eso entonces pasa por un tema. De las empresas formales, se ha calculado que el 19%, hay un 19% de trabajadores que no lo incluyen en la Caja del Seguro Social, porque lo disfrazan como servicios profesionales, lo mantienen fuera de la planilla, etcétera. Entonces esa defraudación a la Caja del Seguro Social evita que entren cotizaciones. 3, tenemos que tratar de aumentar los rendimientos de los fondos de la Caja del Seguro Social. Es decir, tratar de invertir en otros mecanismos, porque no solamente depositándolos a plazo fijo en banco, que da una rentabilidad muy baja, tenemos que idear otros mecanismos que den más rentabilidad, pero ojo, por ahí unos están diciendo que con los fondos de la Caja del Seguro Social que invertamos en la bolsa de valores. No, eso no, porque eso es una lotería. Porque puede ser que metamos en la bolsa de valores y lo perdamos y entonces quedamos peor. No, tienen que ser inversiones que den rentabilidad superior a la que están dando, pero seguras. ¿Para qué? Para garantizar los activos de todos los cotizantes de la Caja del Seguro Social. 4, de alguna manera disminuir la alta planilla que hay en la Caja del Seguro Social, que lo único que está creando es gastos administrativos. 5, mira, hay que acabar con la corrupción. Porque la corrupción, ya estudios del Banco Mundial se ha determinado que la corrupción en la Caja del Seguro Social y en Panamá en términos generales elimina la rentabilidad. Entonces hay que tratar de acabar con la corrupción, que de alguna manera también está erosionando. Por otro lado, el artículo 157 de la Caja del Seguro Social de la ley de la Caja del Seguro Social, impide que los recursos de un programa vayan a otra. Por ejemplo, como comencé señalando, de hecho, en el programa de enfermedad y maternidad hay excedentes. Entonces hay que permitir que esos excedentes, se modifique la ley para que esos excedentes de los programas que no lo necesitan vayan dirigidos a los programas de invalidez, vejez y muerte, para de alguna manera fortalecer económicamente a ese programa que es el que tiene problemas en este momento. Miren, yo también he planteado otra solución que es un poquito más radical. Mira, el Canal de Panamá. Hay excedentes del Canal de Panamá. De hecho, el artículo 380, cuando se discutió el título adicional del Canal de Panamá, dice que los excedentes del Canal de Panamá tienen que ir a el gobierno central, a el Triángulo de las Bermudas. Porque meter dinero en el presupuesto general del Estado es ir al Triángulo de las Bermudas. ¿Saben uno cuándo se va a desaparecer y cómo se va a desaparecer? Entonces, yo lo que he señalado, miren, ustedes sabían que desde el año de 1914 al año de 1979, cuando comenzaron los tratados Torrijos-Carter a ejecutarse, los Estados Unidos le pagó a Panamá, esas son cifras reales, los Estados Unidos le pagó a Panamá en esos casi 60 años, 59 años, le pagó aproximadamente $1.877 millones. En todos esos años, el año pasado, en el año 2019,
Solamente en un año, el Canal de Panamá, en cuanto a los excedentes, le dio a Panamá 1.786 millones de dólares. En un solo año, casi nosotros recibimos del Canal de Panamá lo que recibimos en 60 años. Entonces yo pregunto, ¿esos excedentes del Canal de Panamá están cumpliendo su objetivo en cuanto a estrechar la brecha de desigualdad desde el punto de vista de la educación, de la salud, de la vivienda a los panameños? No. Entonces, yo lo que planteo es hacer una ley que establezca cuál es el destino de los excedentes del Canal de Panamá antes de que vayan a la caja común, la caja menuda del gobierno central, antes de que vayan a ser utilizados por el Estado, ya que los panameños nos hayamos puesto de acuerdo en cuál va a ser el destino, y tiene que priorizarse educación, salud, vivienda, porque muchos allí están de alguna manera diciendo, no, pero es porque los activos del Canal de Panamá o los excedentes tienen que ir a ayudar a la Caja del Seguro Social. Si la Caja del Seguro Social tiene sus problemas, la tienen que resolver los cotizantes, que son los que se van a beneficiar con la pensión y con la jubilación. Los que hablan de esa manera se olvidan de algo sumamente importante. Es obligación del Estado de dar salud, y la Caja del Seguro Social está ayudando al Estado con la salud, porque todos los cotizantes de la Caja del Seguro Social no están utilizando los servicios de salud estatal, sino el Seguro Social, que está pagándose a través de su cotización. Entonces, esa ayuda que está dando el Seguro Social a la obligación estatal de dar salud, de alguna manera justifica que los fondos de los excedentes del Canal de Panamá vayan dirigidos a salud. Entonces, son cosas que hay que hacer, pero hay que sentarse todos los actores del sistema a verla, porque no es posible que antes, repito, en 60 años nosotros recibimos la misma cantidad que estamos recibiendo por año, pero el panameño de a pie no está viendo los beneficios del Canal de Panamá, no está viendo que se de alguna manera estreche esa brecha de desigualdad que cada vez se ensancha más. Mira, por ejemplo, y aparte... Dime. No, digo que de hecho la vamos a sentir más amplia, profe. La estamos cada día ensanchando más. Mira, de hecho, del año 2006 al año 2019, según estadística del Ministerio de Economía y Finanzas, el poder adquisitivo de los panameños decreció, disminuyó. Entonces, esa es una realidad. Es una realidad aquí que, mira, el 23% de cada mujer embarazada en este país tiene desnutrición, tiene anemia. Son estadísticas reales que nos deben llevar a nosotros a reflexionar y a tomar posiciones concretas. Mira, no es casualidad tampoco, Gami, y esto tiene que ver directamente con la Caja del Seguro Social. No es casualidad que nosotros, según el Banco Mundial, nosotros somos el 6º país con peor distribución de la riqueza a nivel mundial. Pero como un hecho contradictorio, resulta que nosotros estamos número 1 en el ingreso per cápita en cuanto al PIB, al Producto Interno Bruto. Es decir, somos el país más rico de Latinoamérica, pero somos el 6º país con peor distribución de la riqueza. Entonces eso explica las cifras. Entonces, lastimosamente, la realidad nos está llevando a definir, a colegir, sin temor a equivocarnos, que el beneficio que se ha obtenido como consecuencia de la reversión del Canal de Panamá y por lo tanto de el tener excedentes del día de hoy solamente está beneficiando a una porción muy pequeña de la población. Mira, según cifras también del Ministerio de Economía y Finanzas, el 10% de las familias de este país son propietarias del 31.1% de las riquezas. Por lo tanto, todos los demás somos los que acumulamos pobreza. Entonces, estamos en una coyuntura. O sea, hay muchas interrogantes que hacerse. La Caja del Seguro Social quizás es un punto neurálgico, sí, pero uno solo de los puntos que hay que tratar de corregir. Porque pasamos por otros... Porque hablando y para no alejarme del tema de la Caja del Seguro Social y del tema del Canal de Panamá, pasamos por otros estadios interesantes, porque hay obligaciones sociales del Estado, no solamente la Caja del Seguro Social y no solamente con el tema específico de la alimentación, también educación, porque tenemos que llamar las cosas por su nombre. Resulta que acá también el Estado tiene una obligación constitucionalmente consignada, que es la obligación de dar educación. Y no solamente nos basta con que tengamos postulados de que la educación es gratuita, porque también tenemos que entrar a analizar calidad de la educación. Nosotros tenemos que comenzar a ver la educación partiendo de premisas fundamentales que están discutiéndose a nivel internacional y que acá nosotros queremos pasar de lado. La tecnología en la educación. Es decir, aquí nuestros estudiantes de las escuelas particulares
que tienen todo el derecho, y yo aplaudo y buscaría que todos fuéramos hacia la excelencia. Acá tienen una computadora desde primer grado, quizás antes, tienen acceso a la informática y tienen acceso a todos los medios tecnológicos, y ellos ya están hablando de robótica, y cuando tú le hablas a uno de nuestros viejos de robótica o a nuestros niños, lo más cercano que hablan de robótica es, ¿se acuerdan de Mazinger Z? Entonces nosotros de alguna manera tenemos que comenzar a tratar de estrechar esa desigualdad, y comienza por la educación. Comienza por la educación, porque ¿cuál es el aporte que ha dado los excedentes del Canal de Panamá a la educación? Pregunto yo. No lo vemos, porque cuando esos excedentes del Canal de Panamá llegan al gobierno, se pierden en burocracia, se pierden en pagar gastos de representación, viático y de transporte de los altos funcionarios, de meter botella y de pagar el clientelismo político, dándole dinero a los partidos políticos en los subsidios electorales para que todos los años comiencen a dar sacos de cemento y bolsas de comida en favor de las personas pobres, porque, repito, mira, y no quiero desviarme del tema porque uno se va inspirando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí, lastimosamente, los sectores económicamente poderosos les interesa, con el contubernio a veces de los gobiernos, de tenernos ignorantes, de tenernos en el oscurantismo educativo. ¿Por qué? Porque somos de alguna manera presta fácil para el clientelismo político de cada 5 años, como borregos, y a votar por los mismos que son los factores de poder que gobiernan este país. Entonces nosotros tenemos, mira, yo no soy PRD, pero voy a hablar de Omar Torrijos. Omar Torrijos dijo, ven acá, en un discurso que yo escuché y que me pareció muy acertado, dice, es que nosotros tenemos que dejarle el mejor uso colectivo posible a las zonas revertidas. Y el mejor uso colectivo posible es precisamente en ayudar a la solución de los problemas de naturaleza social. Yo soy un crítico de los subsidios. Yo detesto los subsidios. Mira, claro, hay subsidios necesarios y hay subsidios que de alguna manera permiten que la persona pueda sobrevivir. Pero es que el subsidio solamente te permite sobrevivir, no te da las condiciones para vivir dignamente. Entonces nosotros, en vez de destinar, mira, ese subsidio que se da de la beca universal, esa es una burla. Esa es una burla porque eso es mantener a las personas pobres. Nosotros lo que tenemos que hacer en este país, mire, y también hay un negocio en la educación particular, que no quiero entrar a ese tema, pero ¿qué ocurre? Aquí le damos $80 a muchas familias que lo necesitan, porque ojo, yo no estoy diciendo acá que no se necesite y que no deba darse un auxilio y subsidio a las familias que lo necesitan, pero que le estamos dando $80 que lo gastan para cosas que no vamos a entrar al análisis. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es que plantear, arreglar y mejorar nuestros centros educativos, mejorar la calidad de la educación, que los estudiantes no pasen hambre y que tengamos alimentación para todos los estudiantes, y que de alguna manera se les den las herramientas para escalar. Tú lo sabes, Ogami, porque al igual que yo, y yo estoy seguro que también la amiga Lynn, venimos de hogares de la clase media o de la clase pobre, y la educación ha sido el vehículo fundamental, ilícito, para escalar socialmente. Entonces tenemos que de alguna manera darle los instrumentos y las herramientas para que todos puedan escalar y no condenarlos a la pobreza, porque cuando tú le das un subsidio a una persona, le estás diciendo que es incapaz de poder generarse sus propios recursos. Entonces tenemos que darle las herramientas, y lo hacemos a través de esto, Ogami, a través de darle una mejor salud, una mejor educación, una mejor vivienda y dignidad a las personas. Los subsidios nos dan indignidad. Entonces tenemos que acabar con ese ciclo que solamente mantiene a la gente en la pobreza. Tenemos que tratar de que todos salgan. Entonces, evidentemente, esos excedentes del Canal de Panamá, regresando al tema principal, tienen que ir dirigidos a ayudar a la Caja del Seguro Social a salir de su problema estructural, porque es un problema estructural. Y de hecho, tú me hiciste una pregunta muy acertada. ¿Cuál de los subsistemas de cotización es el que sirve? Yo te contesté, para mi gusto, ninguno, porque no va a servir ninguno. Económicamente es insostenible en el tiempo si no está acompañado. ¿Perdón? Me parece que le gustaba menos el mixto, profe. Sí, el mixto es más privatista y de hecho me gusta menos. Lógicamente me gusta más el solidario, pero es que el solidario también en el tiempo es insostenible si no está acompañado de otras políticas como las que he comentado, que hay muchas más, porque yo no tengo la verdad absoluta ni estoy inventando el agua tibia. Esta es una realidad que está en el tapete de la discusión, pero tenemos que ir dirigiéndonos hacia esa discusión, hacia una discusión de qué hacemos. Una pregunta, usted mencionó hace unos momentos el tema de la gente que en vez de colaborar a la situación que mantiene la Caja del Seguro Social lo perjudica, aquellos que evaden la responsabilidad como patrono. ¿Qué consecuencias administrativas o penales hay para este tipo de conductas, profe? Hay consecuencias de las dos vías.
porque de hecho la ley 51 del 2005 erige como defraudación fiscal el hecho de que usted le saque la cuota a su trabajador y no la reporte a la Caja del Seguro Social, y de hecho lo extiende mucho más allá y dice, también es defraudación fiscal el hecho de que usted ni siquiera se la descuente. Entonces también es defraudación fiscal, son dos figuras. Mira, de hecho también hay lo que se llama el acto simulado, que está en el Código de Trabajo y está en la ley 51 del 2005. Es decir, cuando un empleador le hace firmar a un trabajador honorarios profesionales, servicios profesionales, pero en realidad, en la práctica no estamos en presencia de una relación de servicios profesionales, sino una relación de trabajo. Eso se conoce como acto simulado y es un acto que está sancionado con penas hasta de $20,000 por la Caja del Seguro Social. Y de hecho... ¿Cómo la empresa lo está haciendo, profe? Bueno, de hecho, existe lo que se llama las posibilidades de presentar denuncias anónimas. Ustedes pueden presentar denuncias anónimas los que están en esa situación de que los ponen en una figura de servicios profesionales que no solamente para eludir la responsabilidad ante la Caja del Seguro Social, sino para eludir las prestaciones que tiene derecho el trabajador. Porque cuando usted hace esto como empleador, no solamente le está cercenando la posibilidad de que esa persona se pensione por vejez, no reciba los servicios, sino que tampoco tendrá la posibilidad de recibir 13º mes y de vacaciones, que son derechos que tiene a la luz de las relaciones de trabajo. Entonces son los derechos que usted dejaría de percibir ante este acto simulado que está hecho al margen de la ley. De hecho, Ogami, el Código Penal también recoge esta figura y los erige como delito. El hecho de que usted descuente la cuota obrero patronal y no la lleve o las reporte e ingrese al Seguro Social que tampoco lo ingrese al Seguro Social es un delito y tiene penas de prisión de 2 a 4 años. No, de verdad que bastante claro en esa parte, profe. Y antes de interrumpirlo con esa parte de la pregunta, usted mencionó la palabra privativa o algo similar, y la cosa es que me vino el famoso debate de siempre. ¿Privatizamos el seguro o lo mantenemos como institución pública? ¿Cuál es su criterio, profe? Esto no debe ser ni siquiera un debate, y de hecho no es un debate por una razón sencilla. Los que de alguna manera están abanicando esa perversa idea maquiavélica en su mente no se atreven a hacerlo de manera directa, sino es que lo están haciendo a través de superfluos legales que dicen, no, lo que pasa es que vamos a terciarizar este servicio. Y la terciarización no es otra cosa que la privatización encubierta. Es como aquel lobo que se disfraza de oveja. Entonces, evidentemente nadie se atreve a entrar a ese discurso y ese debate porque es un debate que no se puede sostener. Porque la Caja del Seguro Social debe mantenerse como una institución pública en beneficio de los que menos tienen. Los que, repito, abanican el criterio de la privatización no tienen la valentía de decirlo directamente. Lo que hay es que fortalecer la institución a través de establecimiento de mecanismos que permitan que sea sostenible en el tiempo y, ¿por qué no?, que mejore en cuanto a la prestación del servicio, porque hay que hacer también un autoanálisis la Caja del Seguro Social, hay que hacer autocríticos, también hay muchas falencias en la atención, en la distribución de los medicamentos, en la falta de abastecimiento de medicamentos. Hay que entrar a esos análisis que tiene que hacer la propia Caja del Seguro Social, pero sobre pretexto de la crisis, porque yo no quisiera pensar que se han ideado una supuesta crisis con el propósito de entrar a una discusión de la privatización, porque esto sería perverso. Miren, no hay una crisis tal que nos lleve a ese diálogo que no debe existir. Aquí el único diálogo que debe existir es, tenemos que mantener la institución pública, y además tenemos que fortalecerla. Ese es el diálogo que debe haber. ¿Cómo la fortalecemos? Debe ser entonces el objeto del análisis, en donde en esa mesa deben estar todos los actores principales perjudicados producto del problema de seguridad social: empleadores, trabajadores, usuarios del sistema, administración y gobierno. Todos son importantes para el diálogo, pero no entrando con una agenda disfrazada en cuanto a la búsqueda de el beneficio particular. Mire, la historia nos ha llevado a colegir, sin temor a equivocarnos, que la privatización no es el camino cuando se trata o estamos hablando de instituciones de naturaleza social. Y prueba de ello es que cuando el expresidente Valladares justificó la privatización del IRRI y la Intel, lo hizo bajo dos premisas fundamentales: eficiencia y costo. Digo que van a ser más eficientes y más baratas. Hoy día tenemos una realidad que no son ni más eficientes ni más baratas. Entonces, ese es el discurso que de alguna manera tienen los que atentan contra instituciones que protegen a los más indefensos dentro de la sociedad. Y eso no se puede permitir. El día que de alguna manera alguien levante la voz
que no creo que tengan el valor de hacerlo, de decir que van a privatizar la Caja del Seguro Social. A este, que no le gusta mucho el tema de salir a tirar piedras, lo haré. Porque eso no se puede permitir. Eso no se puede permitir porque estamos hablando de la seguridad no solamente de usted y la mía, estamos hablando de la seguridad de nuestros hijos, de nuestros nietos y nuestras familias y de los más humildes de este país, que dependen efectivamente de la jubilación. Y por otro lado, para no irme o salirme del tópico, tampoco permitamos que entren a el análisis de tocar las medidas paramétricas. ¿Cuáles son las medidas paramétricas? Porque ese es el discurso. Es que lo que ocurre es que para poder sostener el sistema de pensiones y jubilaciones tenemos que entrar a hablar de las medidas paramétricas que son aumento de edad de jubilación, aumento de cuotas y aumento de la densidad. Esas son las tres medidas paramétricas que a veces la gente no entiende qué dicen ellos cuando hablan con esto, y a veces creo que lo hacen con el propósito de que no entendamos. Entonces esas son las medidas. Entonces no podemos justificar que entremos a analizar el hecho de que tenemos que de alguna manera jubilarnos a los 70 años, porque la idea de una jubilación es que disfrutemos de la misma cuando tengamos una vida digna. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros una jubilación o una pensión por vejez cuando estamos postrados en una cama? Para comprar nuestras medicinas, pregunto yo. Entonces, si eso es lo que buscamos, entonces hagámoslo. Pero si lo que buscamos es que efectivamente las personas, después de una vida laboral útil, en beneficio de nuestro país, se retiren, lo hagan para que tengan unos años de goce, de esparcimiento, de disfrutar con sus hijos sentados en una hamaca, en una mecedora, pero no postrados en una cama. Entonces, si ese es el discurso, entonces desde ya tenemos que decirle a los trabajadores, no. Porque se ha ido aumentando vertiginosamente estas medidas paramétricas. Pasaron de 184, ahora están en 240. Pasaron de X cantidad y ahora están en 57 y 62 años. Entonces ahora se está hablando de que no, lo que pasa es que ahora la gente vive más. Pero es que ahora la gente vive más, pero vive más enferma también. Entonces se dice, no, lo que pasa es que las mujeres viven más, pero es que se ha probado estadísticamente que las mujeres viven más, pero también las mujeres son las que tienen mayores padecimientos patológicos en sus últimos años de vida. Entonces tenemos que entrar a análisis, que ya ahí están las cifras, pero lo que pasa es que queremos crear el caos para entonces justificar una privatización disfrazada, porque repito, no tenemos el valor de decirlo a los cuatro vientos. Profe, ya para ir concluyendo con respecto al programa del día de hoy, hay dos temitas que siempre me consultan y que la gente quería que le aprovechara que el programa iba a ser sobre este tema y le preguntara. Uno de esos es que dice que siempre se habla de pensión y jubilación y la gente lo maneja como analogía para tener una claridad conceptual de qué es cada uno de estos roles que brinda el Seguro Social, profe. Sí, de hecho yo lo explico en mi curso de Derecho Laboral aquí en esta universidad, y es que sí, hay una confusión histórica y de hecho hasta los que saben se equivocan a veces. Es que las pensiones, el concepto de pensión deviene de aquellos que han recibido o han terminado su vida útil y se acogen a una pensión de vejez. Es decir, ya yo cumplí con los años de vejez. Esa es la pensión. Y también, por ejemplo, cuando me pensiono por incapacidad, esa es la pensión. Pensión por vejez, repito, es cuando yo cumplo con los requerimientos de la Caja del Seguro Social y entonces paso a mi retiro para disfrutar mi vejez. En cuanto al tema de jubilación, la jubilación viene del concepto de retiros especiales. Por ejemplo, los bomberos, los policías, los maestros, ellos tienen leyes especiales que se llaman jubilaciones especiales. Cuando usted, por ejemplo, es bombero, es policía y usted se retira para disfrutar de esa vejez, entonces ese retiro se le llama jubilación. La diferencia, repito, pensión por vejez es todo lo de las empresas privadas o de las empresas públicas o los servidores públicos que no están amparados por una ley especial de retiro. Y los jubilados son todos aquellos que se retiran, pero que están amparados por una ley especial de retiro. Por ejemplo, los policías, que si no me equivoco son 28 años de servicio y se retiran con el 100% de su salario. Entonces, es dependiendo de eso, mi amigo. Profe, y una última que teníamos, nos hablan qué tipo de derechos tienen los sobrevivientes de una persona que ha estado cotizando frecuentemente con el Seguro Social. ¿Pueden hacer algún reclamo? ¿Le toca alguna parte de lo que dejó el fallecido? Claro, hay lo que se llama la pensión por viudez, que es un porcentaje que en este momento no lo recuerdo y no quiero equivocarme, así que prefiero decirte que es un porcentaje que recibe la viuda o viudo como consecuencia del fallecimiento de sobreviviente. Y también la pensión de orfandad, que de hecho, mira, yo te voy a hacer una crítica a porque siempre he criticado este tema. La pensión de orfandad es, por ejemplo, si tú, que eso no va a ocurrir porque te voy a agarrar de ejemplo, falleces y tienes 2 hijos, entonces ellos van a recibirlo, se llama una pensión de orfandad. Sin embargo, ¿cuál es mi crítica? Esa pensión de orfandad va a beneficiar a tus hijos sobrevivientes hasta los 18 años. ¿Ok?
¿ok? Hasta los 18 años. Sin embargo, cuando hablamos de pensión alimenticia, a través de la ley 42, la ley de pensión general, la ley de alimentos, perdón, establece que la pensión alimenticia podrá ser hasta los 25 años si la persona estudia con provecho en tiempo y rendimiento. Entonces, yo siempre me he hecho la pregunta, ¿quién necesita más? Ese que efectivamente tiene a su papá y mamá vivo y que el Estado ha permitido que sea hasta los 25 años, o ese que se le murió el papá o la mamá, que solamente tiene el derecho a esa pensión hasta los 18 años. Creo que habría que modificar eso. Es una reflexión que yo siempre me he hecho y una crítica que siempre he tenido. Definitivamente, y mire que la comparto totalmente, profe, y ahí aclarando su aclaración, que no pase ni lo del fallecimiento ni lo del segundo tampoco. Seguro, mi amigo. Bien, profe, ahí nada más para entonces un periodo de conclusiones con respecto al programa que hemos tenido el día de hoy, el tema de la seguridad social. Lo primero, pido disculpas por la licencia quizás inapropiada que me tomé de entrar en otros temas, pero eran ejes transversales que para mi gusto eran necesarios atender. Lo que yo tendría que decir es que tenemos que defender la Caja del Seguro Social porque es la institución de la gente más humilde de este país. Es la institución que le da de alguna manera una seguridad al retiro de las personas, que da la posibilidad de una salud que espero que día con día sea más digna para todos los y las panameñas que lo merecen y sus dependientes. Entonces, tenemos que cuidarla. Yo espero que nadie se le ocurra, repito, entrar a analizar un tema como la privatización de la Caja del Seguro Social. Todos tenemos que defenderla, todos tenemos que protegerla, todos tenemos que agarrarnos de la mano, indiferentemente o independientemente de nuestras diferencias políticas, económicas o de cualquier naturaleza. Cuando hablamos del Seguro Social, tenemos que unirnos como panameños y panameñas todos. Muchas gracias, mi amigo, por la invitación. Compañera Lynn, gracias a ambos. Y bueno, a la orden, como siempre, para cualquier tópico que ustedes crean que les pueda colaborar. Claro que sí. Están agradecidos nosotros con usted, profe, y tiene todas las licencias que se quiera tomar cuando usted haga sus intervenciones acá en cátedra, porque realmente siempre son puntuales y nutren al público que podamos tener en el programa. Ya cada programa de cátedra tiene más de 100 personas que lo ven, ya los programas están entrando en 200 vistas, así que está cumpliendo con el propósito de difundir información de carácter legal entre cada uno de los estudiantes, y no solamente estudiantes, sino entre el público en general. Y de verdad que comparto mucho el criterio que usted ha venido esbozando en el transcurso del programa, sobre todo en la parte donde en efecto estamos hablando de una institución de carácter social, y como carácter social, pues la responsabilidad real, la única persona que realmente puede hacerla efectiva y hacerla valer es la entidad conocida como Estado. Entonces, hablar de privatizaciones y otros temas quizá involucraría que cedemos una obligación del Estado a una parte privada, y como bien dice el mismo artículo 2 de la ley 51, es una institución que tiene por obligación garantizar a todos los asegurados el derecho a la seguridad y de sus medios sociales de subsistencia, entre otros aspectos que volvemos y recaemos en lo mismo, que son de índole evidentemente social. Así que nuevamente agradecemos su participación el día de hoy, profesor Guillermo. Cedemos la palabra de cierre a la voz del pueblo, la joven Lynn, anda silenciosa en los últimos programas. Sí, es que el clima no está cooperando, entonces cuando llueve hace pues un poco de gron con lo que es el programa, pero bueno, aquí estoy siempre, de verdad. Yo siempre digo que para mí cátedra es docencia en todos los sentidos. Agradecida con ambos de verdad por tan excelente programa, dieron muy buenas referencias. Me encanta esto de la privatización del seguro, totalmente de acuerdo con que no debe pasar eso. Y bueno, adicional a esto también pues creo que siempre estar informado va a ser nuestro mejor aliado. De verdad que tomemos nota de todo lo que nos dijo acá el profesor Guillermo. Y bueno, nos vemos en un próximo programa de cátedra. Ya saben, sigan suscribiéndose, que el profesor Ogami nos tiene un rating que qué les puedo decir, ¿no? No, que edición Lynn, dígalo con sinceridad, el programa más esperado. Te gusta meterme en problemas, de verdad. Gracias, licenciado.